Vamos a conversar unos minutos, si usted nos permite, con el ingeniero Ricardo Tapia Ruiz, subdirector de operación aeroportuaria del nuevo aeropuerto. Es decir, él está pendiente del tema de continuar el plan en Texcoco, el aeropuerto de Texcoco, Estado de México. Ingeniero Tapia, bienvenido. Gracias, buenas noches. A sus órdenes, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El ingeniero Víctor Hernández Sandoval, él está a favor del aeropuerto de Santa Lucía, como lo propuso en campaña el presidente electo López Obrador. El ingeniero Hernández Sandoval está certificado por la Organización de Aviación Civil Internacional, es auditor, es gestor de la seguridad operacional y director de proyectos de gestión del espacio aéreo. Ingeniero Hernández Sandoval, gracias por estar con nosotros. Gracias, José, un placer. Muchas gracias. Aquí el afán de este esfuerzo informativo es convocar a los expertos para que usted y yo y todos tengamos, en un afán de absoluta pluralidad y objetividad, la mejor información posible cuando nos pregunten a finales del venidero, ya próximo mes de octubre, el día 28, nos pregunten, todavía no definen el método, por cierto, nos pregunten qué queremos. Si que se cancele el plan de Enrique Peña Nieto y su gobierno para el nuevo aeropuerto en Texcoco, o bien que se construya el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Así que por ahí nos vamos, pero en esta ocasión el tema es el tema aeronáutico. Mucho se nos ha dicho, se nos ha explicado, unos a favor, otros en contra, que el espacio aéreo es determinante, que los aeropuertos no se planean en la tierra, se planean desde el cielo. Ingeniero Tapia Ruiz, a ver, díganos esto, porque esto es una tesis que maneja el Massachusetts Institute of Technology Research and Engineering Corporation, MITRE, pues, se viene del MIT. Ellos dicen que no conviene tener dos aeropuertos en el mismo espacio aéreo, y la opinión de otros expertos es en el sentido de que caben los dos. Veamos desde el cielo ambas posibilidades. Comenzamos con usted. Sí, señor. Mire, lo que sucede cuando se tienen dos aeropuertos como los que se pretenden en la Ciudad de México es que se quede en razón de la orografía. Ajá. Las aeronaves actualmente entran por un punto que se llama San Mateo, por un rumbo que se llama San Mateo. Por San Mateo entran, que es por Tlalnepantla, arriba de Tlalnepantla, digamos. Y entran para aterrizar en el Benito Juárez. Para aterrizar en el Benito Juárez con sentido hacia el norte, que los vientos dominantes son del norte. Entonces, le dan la vuelta a la ciudad, pasan atrás del World Trade Center y llegan al aeropuerto. Santa Lucía está detrás de ese punto, está atrás de la Sierra Guadalupe. La Sierra Guadalupe está a un lado de ese punto, conocido como San Mateo. Y en donde están los terrenos, tendría que pasar por ese mismo corredor para aterrizar en Santa Lucía. Entonces ahí se interferirían unos con otros. Y lo que se ha afirmado es que sí se puede, por supuesto se puede, pero para no comprometer la seguridad se tiene que darles mayor separación a las operaciones, y entonces lo que se gana en capacidad es poco. Entonces aquí el problema no es que no se pueda, es que la ganancia en capacidad es poca. Es decir, si entiendo dentro de lo rudimentario que puede ser mi conocimiento aeronáutico, es que, si operaran simultáneamente el actual aeropuerto y el de Santa Lucía, y para darle, digamos, satisfacción a la demanda de operaciones aeronáuticas, sería una especie de pase usted primero, luego pase el otro, voy yo, vas tú, y esto podría retrasar las operaciones. Eso sí, no se puede manejar simultáneamente. ¿Qué opina usted, ingeniero Hernández Sandoval? Porque usted está a favor de que sí se construya Santa Lucía y se pare la construcción del proyecto, independientemente, digo, de lo político. Bueno, primero que nada, gracias, Pepe. La verdad es que no es de que esté a favor de uno y otro. Como consultor tenemos la obligación de analizar todas las alternativas y brindar las mejores soluciones. Sí quiero acotar el tema de varios puntos que acaba de mencionar Ricardo. En el tema de orografía, la verdad es que no tiene orografía relevante Santa Lucía. Aquí tengo una fotografía de Google
en donde tiene más orografía el aeropuerto de la Ciudad de México que en la zona de Santa Lucía. Más obstáculos naturales, digamos. Naturales, sí. En tierra. El tema de que no se puede operar, eso tampoco es completamente cierto. ¿Por qué? Porque en realidad sí pueden operar aeropuertos muy cercanos uno con otro. ¿Con la frecuencia que hace falta? Claro, claro. Lo que hace falta, y eso es parte de lo que a lo mejor no se ha aclarado como debe de ser. Mitre lo que dice no es que no se pueda. Lo que dice Mitre es de que en las condiciones actuales sí habría ciertas dificultades de capacidad. Eso es lo que dice Mitre. Porque también por otro lado dice que con las nuevas tecnologías y nuevos procedimientos sí es posible trabajar los dos aeropuertos, pero para eso se requiere un estudio que justamente es el estudio que el ingeniero Jiménez Espriu ha estado explicando en varias ocasiones. Entonces, desde el punto de vista aeronáutico, la verdad es que sí se puede trabajar, necesita mejoras, necesita trabajos que la verdad es que tampoco urgen para el día de mañana. En cualquier opción que se maneje Santa Lucía o Texcoco, van a pasar 3, 4 años. Ese tiempo que tenemos para trabajar es justamente el que se necesita para poder optimizar todo el espacio. Creo que ambos coincidirían, tal vez me equivoque, en que esto se debía haber discutido desde los tiempos de Vicente Fox. Correcto. ¿Correcto? Sí, y que hemos definitivo. perdido preciosos años, casi 18 años, en un debate en que ahora ya en la situación del actual aeropuerto Benito Juárez, en términos de operaciones aeronáuticas que incluyen pasajeros y que incluyen carga, está a punto de reventar, está saturado. Lo vimos el otro día. El domingo pasado acaba de pasar. El presidente electo se quedó varado 5 horas en Huatulco por cuestiones meteorológicas y volvió a quedarse varado no 5 horas, pero sí por lo menos 2, cuando venía volando, creo que de Ciudad Obregón a México, porque él usa vuelos comerciales y él es un pasajero más finalmente para estos casos. Y bueno, y como él, bueno, pues todo el resto de los mexicanos, imagínense, todos lo hemos padecido, que el vuelo está programado para tal hora llegar a la Ciudad de México y a veces esa hora se convierte en hora y media o 2 después, porque no es que la aerolínea dé un mal servicio, simple y sencillamente el aeropuerto ya no da para más. Estamos de acuerdo que vamos muy atrasados. Decía usted, ingeniero Tapia, que urge, pues, pero que tampoco corre tanta prisa. Bueno, de hecho se está construyendo. Sí corre prisa, se está construyendo. Aquí quisiera yo quizá puntualizar un poco en cuanto a lo que, cuando se dice que los aeropuertos se diseñan del aire. Desde el aire. Desde el aire. En realidad lo que se estudia es la factibilidad de que puedan operarse los aeropuertos. Y lo primero es en el espacio aéreo, que se puedan operar en el espacio aéreo. Texcoco en este caso se escogió como la mejor posibilidad? Bueno, previo a escogerse, se hicieron estudios meteorológicos, se hicieron estudios de viento. Muchos años. De muchos años. Se hicieron estudios de la orografía, un levantamiento satelital de precisión para todas las montañas de alrededor, para poder ver que era factible operar con triples simultáneas, porque es un aeropuerto que está planteado para operaciones triples simultáneas, que era factible operar triples simultáneas en ese aeropuerto. No olvidemos que los aviones... Pues, ¿Triples simultáneas son 3 pistas simultáneas? Que 3 operaciones al mismo tiempo. Aterrizaje, despegue... Independientes. 2 aterrizajes, un despegue o viceversa. Sí, independientes. En realidad está planteado 6 pistas. Estamos operando. Pero la operación sería triple. El Benito Juárez está operando con una sola pista. El Benito Juárez opera con aunque hay 2 pistas. Pero una operación segregada que se llama. ¿Y Santa Lucía ofrecería la simultaneidad? Sí, definitivamente. ¿Cuántas pistas tiene planeado Santa Lucía? En la primera etapa, porque tengo entendido que quieren tener 5 o 6. En la primera etapa son 2 pistas, más la pista actual de Benito Juárez. Aparte del Benito Juárez. La pista
que tiene para operaciones militares sería algo para que se utilice para operaciones militares. Es decir, ¿permanecería la base aérea ahí? No necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque justamente ese es un tema que también Mitre cuestiona mucho, que las operaciones militares. La verdad es que no se requiere tener tantas operaciones, por lo menos hay que hacer una reingeniería de espacio aéreo y ahí es lo que hay que hacer los estudios. En ese enfoque hay que trabajar, pero decir así de bote pronto no se puede, eso me parece que es una verdad a medias. Y por otro lado, quisiera yo referirme a lo que decía Ricardo, concuerdo con él, no es el tema de que se construyan de arriba para abajo, eso no es tampoco cierto completamente. Hay muchísimos aeropuertos que han aparecido, sobre todo aquí en México, que de pronto lo inauguran y nadie sabe más que el gobernador y algunos que han sucedido varios casos de esos, y entonces ahí cuestionaría yo, ¿por qué de arriba para abajo, de espacio para abajo? Si de pronto se construyen esos aeropuertos y se tiene que empezar a trabajar el espacio aéreo en función de lo que ya está construido. Recordaba hace unos días el caso de Agualeguas, no sé si te recuerdas. Sí, como no, la tierra de Carlos Salinas. Ahí había un aeropuerto que solamente conocían unos cuantos, pero ni siquiera se conocía en el sistema aeroportuario. Es decir, antes de poder emitir una opinión de que si es factible o no, yo no diría si es factibilidad o no. Hay que estudiar el aspecto de interoperabilidad, pero de la red aeroportuaria. Ajá. Y eso es lo que no se está analizado aquí. Permítanos hacer una pausa, por favor. Supuesto. Yo quisiera preguntar, bueno, si es posible la operación simultánea eventualmente, como está proponiendo quienes están a favor de Santa Lucía y en contra de Texcoco. ¿Por qué, si es así? ¿Por qué actualmente, cuando los desfiles militares del 16 de septiembre participa la Fuerza Aérea, por qué se cierra el aeropuerto Benito Juárez? ¿Por qué se cierra? ¿Por qué no permite que sigan fluyendo los vuelos que vienen de donde usted me diga? Porque van a volar los aviones militares. ¿Por qué se cierra el aeropuerto? Uno que no entiende de esto, tratando de entender, claro, pregunto a lo mejor algo muy obvio que no conozco. ¿Por qué cuando hay desfiles militares el 16 de septiembre se cierra el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México para que pueda operar plenamente la Fuerza Aérea en Santa Lucía? La gente dice, bueno, si esto lo hacen el 16 de septiembre, pues va a ser todo el año, entonces van a estar cerrando a cada rato el aeropuerto. ¿Cuál sería la respuesta para quien tiene esa pregunta a lo mejor simplona o infundada? Yo te puedo contestar, yo trabajé esa área y fui supervisor de esa área y sé cómo se coordina eso. La verdad es que no es de que no se pueda operar. Lo que sucede es que las operaciones militares suben en diferentes trayectorias y diferentes velocidades y además vuelos en formación. Y entonces cualquier espacio aéreo, no solamente en cualquier espacio aéreo que se haga ese tipo de maniobras, se tiene que cerrar. Por otro lado, no lo cierra la Autoridad de Aviación Civil, sino que son las autoridades las militares las que piden que se cierre el espacio aéreo para ese tipo de maniobras. De ejercicios. De claro. ejercicios, pero no es el tema de que no se puedan operar. Eso no es así. Sino que el tipo de maniobras que llevan las aeronaves militares requieren un espacio aéreo amplio para poder mantener la seguridad entre ellos. Y recordemos que por ahí hubo inclusive algún avión que se cayó precisamente porque estaban muy juntos con ellos y no había operaciones militares. En la época de Sodillo, ¿te acuerdas? Sí, correcto, sí. Se cayó un avión por ahí por Toluca porque iban en formación y algo falló y se vino abajo una aeronave. Pero no es el tema de que no se pueda operar, es el tema de las maniobras militares que abarcan un gran volumen de espacio. Entonces dejemos de lado ese tema, creo que está claramente contestado, pero la parte ya de la operación cotidiana para dar respuesta a la demanda de operaciones aeroportuarias tanto de pasajeros como de carga, ¿por qué es mejor continuar con el proyecto? Si estoy viendo aquí los datos de los costos, estamos hablando de que hay incertidumbre, pero según la Academia de Ingeniería, el nuevo aeropuerto de Texcoco estaría costando 439.300 millones de pesos y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía estaría costando realmente unos 262,000 pesos. Cuando uno ve estas cifras dice, bueno, pues casi que Santa Lucía nos costaría la mitad y el otro el doble. ¿Por qué voy a votar por el nuevo aeropuerto de Texcoco si me puedo ahorrar o se puede ahorrar el país para otra obra de carácter social con Santa Lucía?
Bueno, en función de la capacidad de Santa Lucía, que es arriba de 1 millón de operaciones en su máximo desarrollo, el número de pasajeros que puede atender son 120, 130 millones de pasajeros, depende del tamaño de los aviones. Con ese número de pasajeros y la tarifa de uso de aeropuerto que se cobra para operación del aeropuerto, se cubren perfectamente todos los costos del aeropuerto, porque es un aeropuerto que atiende más. Los 439.000. Entonces puede costar el doble, pero atiende el doble. Pero a ver, nos están diciendo que el aeropuerto de Texcoco está sobre un suelo lacustre, un suelo aguado, digamos flojo, que hay que hacer una gran inversión para evitar el hundimiento de las pistas, mientras que en Santa Lucía el hundimiento que también habría sería mucho, mucho menor. Es algo que no se puede asegurar en el caso de Santa Lucía. Pues estamos viendo que el aeropuerto actual se está hundiendo, ¿cuánto nos decían el otro día? Como 10 o 15 centímetros por año. Cuando el zócalo de la ciudad a lo mejor se hunde 5 o 7 centímetros. De hecho, todo el Valle de México se está hundiendo, porque en la medida en que se continúe extrayendo agua, pues se va a seguir hundiendo. O sea, depende de dónde... Ahora sí que de dónde sale más agua y cómo se reacomoda en el subsuelo para saber dónde se hunde más o se hunde menos. El aeropuerto de la Ciudad de México está vigilado y está estudiado cada año cuánto se está moviendo, cuánto se está hundiendo el aeropuerto. Pero eso es algo con lo cual vivimos en todo el Valle de México. Así se están hundiendo y así están calculadas el proceso constructivo de las pistas. Santa Lucía no es el caso. No, no es el caso. La verdad es que hemos estado allá, hemos visto lo que está sucediendo, tenemos documentos donde se ha analizado y hay gente que nos ha dicho lo que han vivido, y la verdad es que no presenta problemas de hundimiento, no lo es. Es cuestión de que a mí me gustaría inclusive sugerir a los medios que vayan y que pidan permiso para que vean y que puedan comparar realmente eso. Repito, no es el tema de que yo esté o no a favor de uno o de otro. De hecho, a mí me parece que como consultor tengo que hacer un análisis serio de todos los elementos. Pero yo quisiera tocar el tema que acaba de mencionar Ricardo. En realidad, sí es cierto, Santa Lucía se planea para entre 70 y 120 millones de pasajeros, pero eso aunado al de la Ciudad de México, que son ahorita las cifras que nos acaban de dar. 40 millones. No, son casi 50 millones para este año. O sea que estamos hablando entre los 120 y los 50 de la ICM, estamos hablando de 170 millones de pasajeros. Si operaran Santa Lucía y el dos. actual simultáneamente. Pero además, lo que no se ha hablado a profundidad es la capacidad aeroportuaria que se tiene Toluca, Querétaro, Puebla. Es decir, todo el sistema del área central no se ha analizado con la capacidad total para poder aprovechar toda esa infraestructura y que no se pierda. Creo que esa parte de capacidad es lo que hace falta establecer con mayor claridad, con mayor detalle, y no decir nada más este sí y este no. Hay que ver realmente todos los elementos, y bueno, ese comparativo lo he estado yo juntando en función de todos los documentos que hay. ¿Qué dice usted, ingeniero Tapia Ruiz? Bueno, respecto a lo de los pavimentos, a mí me gustaría regresar un poquito a Santa Lucía. El comportamiento de un pavimento depende del tamaño de las aeronaves que aterrizan en el aeropuerto y de la frecuencia de ellas. En el aeropuerto de Santa Lucía, el peso max, la aeronave de mayor peso es una aeronave de unas 80 toneladas de peso. En el aeropuerto de la Ciudad de México, que sí tiene 1.200 operaciones diarias, las aeronaves tienen un peso máximo de despegue cercano a 400 toneladas, todos los aviones Jumbo, y en el caso de la Airbus 380, cercano a los 600 toneladas. Eso hace que los pavimentos, pues, obviamente tengan un comportamiento diferente. Un desgaste distinto, sí. Los pavimentos del aeropuerto que se está construyendo están calculados con base en un avión crítico que es el A380, que pesa del orden de 600 toneladas en su peso. En términos aeronáuticos, perdón que lo interrumpa, ingeniero, ¿por qué es mejor seguirle con Texcoco desde el punto de vista aeronáutico? Que ese es el tema de ustedes. Texcoco está estudiado, decíamos, desde el punto de vista aeronáutico, está estudiado tomando en cuenta la orografía, los vientos, la temperatura,
tomando en cuenta en la elevación del aeropuerto, a esta elevación de 2.200 y tantos metros, las aeronaves vuelan más rápido porque la densidad del aire es menor y por ende tienen que diseñarse los procedimientos considerando esas velocidades, porque es la forma en la que se mantienen, en las que pueden operar con mayor velocidad. Entonces, todo eso está considerado. Están considerados el que el avión, si no puede aterrizar, tenga los procedimientos de fallida, que se llaman, en las 3 pistas, y se puede presentar que no puedan aterrizar 3 aviones al mismo tiempo cuando hay un sismo. Cuando hay un sismo, todos los aviones se mandan al aire y cada uno de ellos debe de saber hacia dónde moverse. No hay que olvidar que cuando el avión va a aterrizar, el avión viene desplomándose, o sea, viene cayendo. Entonces, en el momento en que no puede aterrizar, tiene que reconfigurar el avión el piloto y limpiar, lo que le llaman, y darle potencia de nuevo para moverse. Todo eso está calculado, están diseñados los procedimientos. Sí. Entonces, es algo que está ya muy estudiado, que ya está... Para Texcoco. Para Texcoco. Y a ver, para Santa Lucía, porque tengo entendido que Santa Lucía es un concepto todavía. El concepto en el sentido de lo que se pretende hacer. Exactamente. Pero ahorita analizamos Santa Lucía. No ha habido dinero, pues, para desarrollar un proyecto. Ni siquiera se había estudiado. La verdad es que no se había estudiado. Y eso es lo que se está buscando hacer de manera imparcial. ¿Quién le metió en la cabeza a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, la idea de Santa Lucía? A mí me parece que eso lo debería contestar el licenciado Andrés Manuel. No tengo yo ese dato. ¿Sabe por qué le hago la pregunta? Con toda intención. Porque en el fondo, en el trasfondo de todo esto, lo aeronáutico, la cuestión de carga, lo de las pistas, lo de los cementos y cuanto hay hundimientos, está el tema ecológico que no hemos tocado. Hay un tema político de fondo. Estamos confrontando no 2 ideas para 2 aeropuertos distintos, sino estamos confrontando 2 ideologías. La ideología neoliberal, capitalista, fomentada por el actual gobierno que ya se va, y el fenómeno, digamos, más social que ha venido promoviendo durante muchos años de campaña el propio Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en el fondo es una confrontación de ideas políticas, más que aeronáuticas, hasta donde entiendo, pero corríjanme porque los que saben son ustedes. Yo quisiera, el tema político habría que preguntarle a los políticos, sí. Y aquí no creo que no estamos en esa condición de meternos en ese tema, pero sí quisiera regresar al tema técnico. Mencionaba Ricardo que en Santa Lucía no aguanta. Temo decir lo contrario. Nosotros tenemos información de que ahí han aterrizado el Airbus, el 380, los aviones grandes, el 747, inclusive el avión del presidente, el avión presidencial el que se descompuso en Nueva York hace 2 días. Sí. Bueno, ese ha aterrizado no una, sino varias veces en Santa Lucía, y es un avión grande, y las operaciones están ahí. A mí en lo personal me tocó ver que la pista que está, había varios aviones, cerca de 10 aviones Hércules con 727, o sea, eran una cantidad de aviones ahí, información sobre la pista. ¿Cuánto pesa esos aviones? O sea que tampoco es 80 completamente... 80 toneladas. Pero ya sumándole cada son uno. Una barbaridad. Entonces, ese tema de que si puede o no puede aterrizar, me parece que también habría que ¿puede corregirlo. o no puede operar simultáneamente el aeropuerto actual con el de Santa Lucía? Yo estoy convencido que sí. A ver, le voy a preguntar al que apoya el que se construye el nuevo de Texcoco, y si nos olvidemos de Santa Lucía, como aeropuerto comercial. Sí pueden operar. Y lo que decía yo desde el principio, depende es una cuestión de capacidad. O sea, sí, pero se tienen que alternar. O sea, tienen que acomodar el esquema de operación. Vas tú, voy yo. Y eso, pues no da una solución de largo plazo. En términos de seguridad para carga y pasajeros y carga. En la seguridad no es recomendable. La seguridad no se compromete, no se puede comprometer. Para no comprometer ¿Se estaría comprometido la seguridad si opera simultáneamente Santa Lucía y Benito Juárez actual? No podrían operar simultáneamente. Por eso, ¿estaría comprometida la seguridad? Sí, estaría comprometida la seguridad. ¿Qué opina, ingeniero? No. Yo quisiera que me enseñaran, yo soy experto en seguridad, certificado por la OASI. A mí me gustaría que me enseñaran un estudio de seguridad en ese tema. No lo he visto. Y créanme
que sí, como experto en espacio aéreo, sí puedo decir que sí pueden operar. Lo que aquí tenemos que analizar, y lo acaba de decir Ricardo, sí pueden operar. El tema no es seguir operando como hasta ahora, que yo creo que ese es el enfoque que se ha estado manteniendo en esta discusión. El tema es cómo podemos solucionar lo que viene a futuro. Esa es la pregunta, y ahí es donde tenemos que trabajar. Decir no se puede, pues ya entonces paramos la aviación, ¿o qué hacemos? No, ni tampoco el tema de seguridad, porque si algo se está trabajando, pues sería que se aseguren las operaciones, pero para poder hablar del futuro como viene, tenemos que hablar de tecnologías emergentes, hablar de navegación basada en la performance. ¿Ustedes sabían que aquí hay equipo satelital en México? Sí lo hay. Está instalado por Estados Unidos para sus aviones. Y eso no se ha tocado el tema. ¿Por qué no se ha tocado? Si ahí está el equipo y se puede aprovechar toda esa infraestructura, toda esa tecnología que hay, ¿por qué no vemos hacia adelante en lugar de estar diciendo, es que en la condición actual, como está operando, y San Mateo, que tampoco es necesario tener un punto en San Mateo? Entonces, ¿por qué tenemos que estar viendo hacia atrás? Yo diría, tenemos que ver hacia adelante, y en lugar de decir no se puede, vamos a decir cómo se va a poder hacer. Ese sería el tema. Pues concluimos con usted, ingeniero. Las estaciones satelitales a las que se refiere Víctor, efectivamente existen en México, pero son para navegación en ruta, no son para procedimientos de aproximación. Aquí los cálculos que se han hecho es que para procedimientos de aproximación tiene que ser con un desempeño de .3. .3 quiere decir que esa es la precisión que debe de traer. Son 300 metros más o menos lo que debe de traer de precisión el avión. No puede desviarse más de eso. Eso no es la precisión que se maneja en ruta. En ruta, sí es cierto, los Estados Unidos han colocado estaciones para satelitales, pero para vuelo en ruta, para las aerovías que vuelan de un lado a otro, que vienen desde Norteamérica y que van hacia Sudamérica inclusive. Aquí tengo una gráfica, Pepe, si me permites. Sí, ahí están las estaciones de México. Sí, la estoy viendo yo porque no lo podemos poner. Sí, lamentablemente, pero ahí está, UAS, ahí están en México, y te demuestro que es para aproximación. Bueno, muy bien, eso ya lo dejo con ustedes porque es una cuestión técnica. A mí, ciudadano ignorante, me van a preguntar, ¿qué quieres? ¿Esto o lo otro? Y yo lo que quiero es darle los mejores elementos posibles para que tomen la mejor decisión posible. Pero me llama la atención, por ejemplo, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, dijo que México, siendo un país que forma parte de un grupo selecto de naciones, como es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, discute todavía si hace o no un aeropuerto de primer mundo. Dijo que es un poco hasta perder el tiempo estar reflexionando en temas que ya deberíamos estar ejecutando sin ninguna discusión. Dijo que sale sobrando la consulta, la que va a hacer Andrés Manuel López Obrador o el gobierno de transición, ya que es un tema técnico del cual muy difícilmente la mayoría de los mexicanos podemos tener una opinión fundamental. Yo me quedo con eso. Perdón, pero yo me quedo con eso porque ustedes, con la mejor voluntad del mundo, pues me tratan de enseñar a hacer numeritos que tendría yo que tomar muchos cursos para poder entender su idioma. El estudiar el espacio aéreo no se estudia en 2 días. Ni en las academias Vázquez. En ningún lado. O sea, no. Realmente se necesita estudiar mucho el espacio aéreo para no poder cometer errores y decir que no se puede. No. Yo creo que, si quieres ya como conclusión, lo que podríamos decir, en mi punto de vista es, en lugar de decir no se puede, veamos hacia adelante las soluciones y analicemos todas las capacidades que se puede utilizar, pero ya no hay tiempo, la tecnología. Ya no hay tiempo, porque nos dijeron que, no aquí en el programa, aquí es tu casa. Gracias. No, me refiero, ya no hay tiempo, el día 28 de octubre, quedan prácticamente un mes. Nos van a preguntar, ¿qué diablos vamos a contestar? Bueno, el caso es de que, lo que yo decía es Convénzanme. de que... El caso es de que se deben hacer los estudios que correspondan y ver qué es lo que mejor le conviene a México. Esa sería mi conclusión. Pero decir no se puede nada más porque sí, yo quisiera ver los estudios, sobre todo de seguridad, y que me demuestren que no se puede. Puede haber buena fe cuando hay una confrontación ideológica. A mí no me mueven de ahí. Sí. Perdóneme y convénzame de lo contrario. Sí se puede, Pepe. ¿Se puede o no se puede, ingeniero? Échele ganas. Yo estoy convencido de que se han hecho todos los estudios que se requieren para asegurar que el aeropuerto de Texcoco. Usted está a favor de Texcoco, sí. Totalmente. Y porque lleva 20 años estudiándose. 20 años. Los estudios meteorológicos llevan 7, 8 años. Mínimo.
de estudio. Para Texcoco. Para Texcoco, de estudios de precisión con estación específicamente ahí colocada. Los vientos, todo está estudiado. Fíjese, les voy a dar un dato bien interesante. El periódico El Financiero dio a conocer que durante el mes de septiembre, ahora que hemos estado en los medios haciendo este tipo de ejercicios, para consultarlos a ustedes, los expertos en diferentes aspectos del nuevo aeropuerto o de los aeropuertos, dice que en agosto en agosto un 46% estaba a favor de votar por la consulta a los ciudadanos y un 51%, pues que mejor lo decidan los expertos. Y hoy, en septiembre, que está por terminar, aumenta. La gente dice, sí, que nos consulten a los ciudadanos y cada vez menos pesan ustedes los expertos con un 43%. Lo dice El Financiero, desconozco cómo llega El Financiero a esta conclusión, pero sí nos da una idea de que está permeando la idea de que sean los ciudadanos los que decidan, lo cual contradice toda la lógica y el razonamiento que he tratado de explicar aquí durante los últimos 25 minutos, de que no somos los ciudadanos los que debemos decidir algo tan delicado, sino son ustedes, los expertos y las organizaciones que representan, en fin, las que deben decirnos, miren, señores mexicanos, atención, lo que conviene es esto. Esto me convence más de que en el fondo lo que estamos peleando, o están peleando ustedes, eventualmente, no, ustedes no, es una posición ideológica, una posición política, y de ahí no me muevo. Muchas gracias. Placer, gracias por la invitación. Gracias. El ingeniero Víctor Hernández Sandoval, a favor de Santa Lucía, el ingeniero Ricardo Tapia Ruiz, a favor del nuevo aeropuerto de Texcoco. Muchas gracias.